Y Padre, te damos gracias, oh mi Dios, porque, oh Señor, no está muy lejano ese día. Señor, podemos ver lo que tú nos dejaste en tu palabra como señal de tu venida. Y podemos entender claramente, Padre, que es pronto. Es pronto, Padre Santo. Cada uno de nosotros, Padre mío, estará, oh mi Dios, en tu presencia, contemplando tu rostro, oh deleitándonos en tu presencia, gozándonos, mi Dios, de tu presencia, mi Dios, y gozosos porque, oh mi Dios, estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ello, Padre, es que este día alabamos tu nombre, cantamos a aquel, mi Dios, que, oh mi Dios, lo dejó todo para dárnoslo a nosotros y darnos acceso a la presencia de nuestro Creador, a la presencia de Dios. Gracias, Padre, por ello. Ahora, oh Padre Santo, queremos escuchar de ti. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu voz. Por ello es que este día pido que tu Santo Espíritu, mi Dios, tome control de este mensaje y me use a mí como ese vaso que tú, mi Dios, usas para derramar de tus bendiciones sobre de tu pueblo, sobre de tus hijos. Habla este día, te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Eso es lo más importante. Estaba pensando en algo. ¿Saben qué? Creo que es tiempo de comenzar a tener babies. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermanos? ¿No necesitamos llenar esta iglesia de babies? Pero no estoy hablando babies de niños, no, estoy hablando de hablarle a otras personas de Cristo e invitarles a entrar en su corazón y que ellos experimenten un nuevo nacimiento espiritual. ¿No es verdad? Creo que es tiempo, ¿no? ¿Qué les parece? Ahora, la razón por la cual les digo eso, hermanos, es porque la semana pasada tocamos un tema que es de suma importancia para nosotros. La semana pasada miramos en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, de los versículos 11 al versículo 21, donde el tema del mensaje, hermanos, que miramos fue el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. El apóstol Pablo nos dejó acá en las Escrituras, en el versículo 18, donde nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice que Dios mismo, que Dios quien nos reconcilió primeramente con Él, ahora nos ha dado a nosotros el trabajo de ir y reconciliar a otras personas a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hablándoles a ellos de lo que Dios ha hecho. Dios en su infinito amor, en su misericordia por su creación, nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Él al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué glorioso es eso, ¿no? Porque ese es el mensaje. El mensaje que nosotros tenemos que llevar al mundo es el hecho de que Dios envió a su Hijo a la tierra. Caminó entre los hombres, vivió entre los hombres, murió por los hombres, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a la gloria del Padre, se sentó a su diestra y desde ahí intercede por nosotros. Y todo aquel que en Él cree y le confiesa como Señor y Salvador será salvo. Será salvo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, Dios está en el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos ha dado la palabra de reconciliación. Nos ha dado a nosotros la palabra de reconciliación. Nos ha dado a nosotros las Sagradas Escrituras. Nos ha dado a nosotros el Evangelio. Nos ha dicho a nosotros que vayamos y le digamos al mundo que Dios les ama, que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para pagar por sus pecados. Lo envió a Él para que con la sangre de Él, con la sangre de Jesús, nosotros pudiésemos ser salvos. ¿Y qué mensaje más profundo, hermanos? Porque nos dice acá que nos dio a nosotros, o sea, a cada uno de nosotros, nos ha dado el Señor esa responsabilidad. Todos los que hemos confesado a Cristo como Señor en nuestra vida, todos los que hemos hecho una confesión de fe, tenemos, hermanos, la responsabilidad de llevar a otros el mismo mensaje que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Juan, en el capítulo 3, cuando está Jesús hablando con Nicodemo. Le dice Jesús a Nicodemo, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Y le dice Nicodemo, ¿puede el hombre aún siendo viejo entrar nuevamente en el vientre de su madre? Jesús le dice a él, Nicodemo, las cosas no son así. Tienes que nacer de agua y tienes que nacer de la palabra. O sea, tienes que nacer nuevamente, o sea, tienes que nacer de forma natural y después tienes que nacer a través de la palabra, del mensaje, las buenas nuevas de salvación, de que Dios amó al mundo y que en Él, en Jesús, está reconciliando al mundo para con Él. Y ese es el mensaje que tú y yo debemos de llevar al mundo. Ahora, una vez que tú y yo hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, de ahora en adelante, nuestra responsabilidad es hablar a la gente y decir a la gente que Dios les ama, que Dios quiere que ellos también puedan tener una relación íntima y personal con el Señor. Y de ahí en adelante, hermanos, nuestra manera de vivir debe reflejar nuestro caminar con el Señor. Nuestra manera de hablar debe reflejar nuestra manera en la cual nos comunicamos con Dios. Nuestro pensar debe de ser de la manera en la cual nosotros continuamente estamos pensando cómo agradar a nuestro Padre que está en los cielos. Por ello es muy importante entender que lo que Dios te ha dado, la responsabilidad que Dios nos ha dado, la responsabilidad que tenemos delante de Dios es reconciliar a los hombres para con Dios. Para con Dios. ¿De qué manera les vamos a reconciliar para con Dios? Bueno, hermanos, nos dice en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios pagase, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos a Dios. Reconciliaos a Dios. ¿Qué es el papel de un embajador? Un embajador es un representante que va a otro país representando ya sea a su nación o representando al rey, el cual lo ha enviado a representarle a él. Nosotros somos representantes de Cristo Jesús. Nosotros somos los que vamos a venir y vamos a decir, nos envió Dios a ti, a tu familia, a que viniésemos y os hablásemos de la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Él no quiere que nadie se pierda, mas que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que todos nosotros pongamos nuestra fe en Jesús, para que el día de mañana, cuando Jesús venga, nosotros podamos ir y estar con Él por la eternidad. Por la eternidad. Es el mensaje que nos ha dejado el Señor, hermanos. Por ello, para nosotros es de suma importancia, ¿qué? Es de suma importancia entender esto, que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. La responsabilidad que tenemos delante de Dios es hablar a nuestros vecinos de que Cristo les ama. Hablar a nuestros compañeros de trabajo que Cristo les ama. Hablar al mundo entero, a aquellos que nos cruzamos en la calle y se prestan a una conversación, decirles que
Cristo les ama. Que Cristo les ama. Y darles a ellos el evangelio. Hablarles a ellos de la esperanza. Romanos nos dice en el capítulo 10, en el versículo 9. ¿Qué nos dice Romanos ahí? Capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, nos dice la Escritura. Si creyeres, dice, si creyeres, o sea, si alguien viene y te dice a ti, Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a morir y a pagar por tus pecados, a darte el don de la vida eterna, la salvación, y tú lo crees, entonces estás creyendo a qué? Estás creyendo al mensaje de Dios, al mensaje de Dios. Por ello, hermanos, nos dice acá que es importante para nosotros, que es importante entender la responsabilidad que tenemos delante de Dios. La responsabilidad que tenemos delante de Dios es que reconciliar al mundo para con Dios. Dirás tú, bueno, yo no soy el Espíritu Santo, yo no convierto a nadie, y tienes razón. Pero tú sí eres la persona en la cual Dios ha depositado su palabra, sus palabras, para que tú vayas y le digas al mundo que Dios les ama, que Dios les ama. Si ellos te rechazan, ya no es cuestión tuya. Tú hiciste la obra que el Espíritu Santo te ha encargado de hacer. Tú hiciste la obra que Dios te dio para que hicieses. Lo único que Dios te pidió es que tú fueses, les dijeses, Dios te ama. Dio a su Hijo Jesús para que tú pudieses tener vida eterna en Él, en Cristo Jesús. Es lo único que tú tienes que hacer. Es lo único que yo tengo que hacer. Yo no tengo que forzar a nadie a invitar a Cristo a entrar en su corazón. Yo solamente tengo que darles a ellos el mensaje. Ahora, si ellos creen, como nos dice Romanos 10, si ellos confiesan y creen en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, entonces ellos serán salvos. Serán salvos. Por ello les digo, hermanos, es necesario comenzar a tener bebés. Es necesario comenzar a predicar el evangelio. Es necesario traerlos a la casa de Dios. Es necesario traerlos para enseñarlos, instruirlos y para que ellos el día de mañana sean los que van y siguen predicando las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que diariamente están muriendo y están, hermanos, cayendo en el fondo del infierno. Porque no tienen a Cristo en su corazón. Mueren sin esperanza. Mueren sin esperanza. Y diariamente cada alma que se pierde es cada oportunidad que nosotros dejamos perder. Cada oportunidad que nosotros dejamos perder. A veces a veces nos cohibimos de compartir el evangelio con nuestra familia para no herir los sentimientos de ellos o para no echárnoslos como enemigos. Pero si te das cuenta, si ellos se molestan contigo aquí en la tierra y tú les puedes predicar el evangelio y ellos invitan a Cristo a entrar en su corazón, ¿sabes qué? Se van a contentar contigo en el cielo. Te van a decir gracias. Gracias por tener el valor, por tener el coraje, por haberme hablado de Cristo Jesús, porque si no me hubieses hablado de Cristo Jesús, estuviera en la llama de fuego el lugar donde nunca se apaga la llama y donde el gusano nunca deja de comer. Ponte a pensar las oportunidades que Dios nos da y las oportunidades que hemos tenido de predicar el evangelio y nos da vergüenza o nos cohibimos porque decimos, no sabemos qué decir. No tenemos que decir mucho, solamente Dios te ama. Cristo murió por tus pecados. Si crees en Él, puedes ser salvo. Si le invitas a entrar en tu corazón y te arrepientes de tus pecados, Él te va a perdonar y viene a ser Señor de tu vida. Simple el mensaje, hermanos. No está complicado. Pero nosotros tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que predicar el evangelio. El tema de hoy, hermanos, es no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. En otras palabras, no recibáis en vano lo que Dios nos ha dado. El ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque si recibimos en vano el ministerio de la reconciliación, quiere decir que vamos a escuchar el mensaje, la palabra, pero al final del día la vamos a ignorar.
y no vamos a hacer nada al respecto. La palabra vano quiere decir vacío, vacío. Quiere decir que no dejes que la palabra de Dios, que debe causar un efecto positivo en tu vida, pase y solamente circule y no se quede en tu corazón. No se quede en tu corazón. Un agricultor fue a una tienda a comprar grano para sembrar sus tierras. La tienda le vendió 20 costales de grano que le servirían para sembrar 40 hectáreas. El agricultor tiró la semilla en la tierra, la tapó con el arado y vino la lluvia y pasaron días y nada pasaba. Fue a los de la tienda y les preguntó, hey, ¿cuánto tiempo tuvo para que esta semilla pueda surgir a la superficie? Le dijeron ellos entre 5 y 7 días. Entonces él se fue a su casa y dice, ok, hoy es el 5.º día, entonces quizá para mañana comience a germinar todo lo que es la semilla que yo sembré. Regresó nuevamente en el día 10º y les dijo a ellos, nada de lo que yo sembré está germinando. Y cuando este hombre le preguntan a él, le dice él a ellos, hey, ¿qué pasó con la semilla que ustedes me vendieron? Dice, mire, ¿sabe qué? Discúlpenos, pero le vendimos 20 costales de semilla vana. Vana quiere decir que no tenía sustancia. No tenía sustancia. Él trabajó mucho, tiró la semilla en la tierra, abrió la tierra, tiró la semilla, tapó la semilla, vino la lluvia, regó la tierra, pero aún así la semilla no produjo nada, nada. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba vana. Estaba vana. Y el tema es, no recibáis en vano. Quiere decir, no menospreciéis el mensaje de la salvación y no hagáis nada con él, dice, porque si no hacéis nada con él, entonces es como esa semilla vana que cayó en la tierra, vino la lluvia, la regó, pero no salió. No salió. Hermanos, ese es un mensaje que nos va a sacudir los pies. ¿Por qué? Porque lo que ya el apóstol Pablo nos dio en el mensaje anterior, ahora él nos va a exhortar a nosotros a que no lo tomemos hacia la ligera, que no lo ignoremos, porque al final del día vamos a darle cuenta a Dios por esto que nos ha dado el día de hoy. Y es lo que tenemos que hacer para que Dios sea glorificado. El primer punto de este estudio es en tiempo aceptable para la gracia. El primer punto es en tiempo aceptable para la gracia, versículos 1 y 2. En el versículo 1 dice, así pues, hablando de lo que ya nos dijo en los versículos anteriores, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Como colaboradores suyos. Quiere decir, colaborador quiere decir uno que ayuda, uno que trabaja a la par, uno que está continuamente trabajando para que la obra se efectúe, se haga. Y dice el apóstol Pablo, nosotros quienes, los que os anunciamos el evangelio, hemos estado trabajando con el Señor continuamente, hablándoles a vosotros acerca del ministerio de la reconciliación, de la responsabilidad que tenemos ante Dios de reconciliar al mundo para con Dios y de lo que el Señor nos ha dicho y nos ha encomendado a nosotros. Nosotros hemos estado colaborando. Por ello es que este día os exhortamos también a que no recibáis en vano. En otras palabras, no solamente seáis oidores, sino sed hacedores de la palabra de Dios. En otras palabras, no solamente escuches, sino que pon en práctica lo que escuchas. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Si tú eres una persona que se quiere superar,
y quieres sacar una carrera. Quieres hacerte arquitecto. Y vas al colegio y comienzas a las clases. El maestro comienza a darte a ti las cátedras respecto a lo que es la arquitectura. Comienza a enseñarte diferentes fórmulas y te dice de qué manera puedes hacer tus cálculos y de qué manera puedes dibujar el edificio. Pero si tú, al final del día, ignoras toda la enseñanza del maestro y llega el día del examen y tienes que tomar el examen y te dan las preguntas y no sabes qué contestar en las preguntas, quiere decir que no escuchaste nada de lo que te dijo el maestro, ni mucho menos estudiaste la materia o estudiaste el material que te fue dado para prepararte para el examen. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En otras palabras, vengo yo a ustedes, les suplico a ustedes que vean lo que yo os he enseñado en los versículos anteriores. O sea, os dije a vosotros que todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio al ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que llevar al mundo. Tenemos que decirles a ellos que Dios los ama y está dispuesto a perdonarles su estilo de vida. Si son drogadictos, Dios quiere limpiarlos. Si son personas adictas a cualquier sustancia, Dios quiere liberarlos. Si son personas que han estado viviendo fuera de la voluntad de Dios, Dios quiere nuevamente reconciliarlos a la voluntad de Dios. Dios quiere que nadie se pierda, mas que todos procedamos al arrepentimiento. Por ello dice, nosotros somos colaboradores. Y colaborar es trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra. En la realización de una obra. Y no soy tartamudo, para que no me vayan a tomar como una persona tartamuda. Por ello es que cuando colaboras, hermano, estás trabajando. Ahora te voy a decir, el día viernes tuvimos un meeting de líderes. En el meeting de líderes, la líder del ministerio de los niños me dice, hermano, estamos cortos con 5 maestros. Nos hacen falta 5 maestros para poder estar completos. Tenemos maestros, pero los mismos maestros están enseñando domingo tras domingo. No tienen tiempo de sentarse a escuchar la palabra y ellos también tienen que comer, también tienen que recibir. Nos hacen falta maestros. Le digo, ok, entonces lo que nos hacen falta son colaboradores. Colaboradores quiere decir personas que quieran colaborar en la obra de Dios, que quieran trabajar para el reino de Dios, que quieran colaborar en la enseñanza de los niños, que quieran participar en instruirlos a ellos en la verdad, o sea, instruirlos a ellos en los caminos del Señor. Porque la palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuese viejo, no se apartará de ella. O sea, nos hacen falta colaboradores. El líder de Ujieres también me dice, hey, ¿sabes qué? Tengo pocos y los pocos que tengo son flojos. Me hacen falta más líderes. Le digo, no, pues entonces también nos hacen falta más colaboradores. Nos hacen falta más personas que trabajen con nosotros. ¿En dónde? En el reino de Dios. O sea, hay mucho que hacer en la iglesia, hermanos. Y desafortunadamente, las mismas personas son los que están haciendo toda la obra de Dios. Están haciendo la obra de Dios. Así es de que, hermanos, trabajemos para para el reino de Dios. Trabajemos para el reino de Dios. Somos un buen grupo. Fácilmente podemos cubrir todos estos ministerios y fácilmente todos nosotros colaborando juntos para el reino de Dios, hermanos, podemos
dar honra y gloria a nuestro Dios y así de esa misma forma servir a todos nuestros hermanos aquí en la iglesia, en la casa del Señor. Continuando en el versículo 2, dice el apóstol Pablo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora en tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El apóstol Pablo les dice a ellos, Dios nos está dando una oportunidad. Nos está dando una oportunidad. ¿Qué oportunidad nos está dando Dios? Dios nos está diciendo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el cual nosotros tenemos la oportunidad de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Mañana no nos lo garantiza nadie. Si tú me puedes decir a mí que vas a estar vivo mañana, pues estás especulando, porque no lo sabes. Nadie de nosotros sabe qué va a pasar cuando salgamos de aquí, de estas cuatro paredes. Es más, nadie de nosotros sabe qué nos puede pasar durante este servicio. Nadie sabe el futuro, nadie conoce el futuro sino solamente Dios. Por ello es que hoy, hermanos, hoy es el día aceptable. Hoy es el día que se nos ha presentado. Hoy es el día en el cual tenemos esa oportunidad de ir y predicar el evangelio, hablar a las personas de la salvación que pueden obtener en Cristo Jesús. Ahora el apóstol Pablo está citando Isaías 49:8, donde Dios le dice al pueblo de Israel, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré, dice, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos. Y en los caminos serán aceptados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Hoy es el día. ¿De qué es el día hoy? Hoy es el día de ir y decirle a las personas, no tienes que continuar viviendo en las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios te quiere traer a su luz admirable. Hoy es el día en el cual tú puedes ser liberado de las cadenas con las cuales te tiene atado el diablo. Hoy es el día en el cual tú puedes salir de esa condición en la cual te encuentras si solamente te arrepientes. Si solamente pides perdón a Dios, si solamente le invitas a entrar en tu corazón y le aceptas como tu Señor y Salvador, Dios te va a liberar y te va a traer a su luz admirable. Y te va a dar esperanza de vida eterna. Esas fueron las promesas que Dios le hizo a Israel. Y esas son las promesas que Dios nos hace a nosotros. Ahora, si te das cuenta, el pasaje aquí que estamos leyendo está en ¿qué? Está en tiempo presente. Él no nos dice mañana. Él no nos dice quizá en 2 días, quizá en una semana. Él no nos dice quizá en un mes o en un año. No, dice es ahora en este momento. Ahora es el tiempo, hermanos, de llevar las buenas nuevas de salvación a cuantos podamos nosotros llevar el mensaje. Pablo quiere dar a los corintios y a nosotros también un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia, hermanos. Qué glorioso va a ser, ¿sabes qué? Poder ver a todos nuestros seres queridos. A papá, a mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, a mi tía, a mis sobrinos, mis sobrinas, a mis abuelitos. Mirarlos a todos en el reino de Dios, en la gloria, en la ciudad celestial, en la patria celestial. Poder caminar esas calles de oro con ellos. Poder decir, somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Reconocimos que éramos pecadores, nos arrepentimos, le invitamos a entrar en nuestro corazón y nos dio acceso a la vida eterna a través de Cristo Jesús. Qué glorioso, ¿no? O sea, Pablo está hablando y está diciendo, pónganse las pilas. Que sean Energizer, No se pongan las del gato, porque esas no son buenas. Pónganse las pilas. Es lo que nos dice acá. Pónganse a trabajar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene un tiempo aceptable
para que nosotros trabajemos. Va a llegar el día en el cual no vas a poder salir a predicar el evangelio. Va a llegar el día en el cual no vas a poder hablar más. Pero hoy que lo puedes hacer, hazlo. Y Dios tiene un día de salvación, el cual no dura para siempre. No dura para siempre. O sea, lo podemos ver en la Escritura. Si vamos al libro de Éxodo, miramos en el libro de Éxodo, de los capítulos 1 al 10, miramos cómo Dios trata con quién. Trata con Faraón y le dice: Faraón, deja ir a mi pueblo. Faraón, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? Faraón, deja ir a mi pueblo. Vienen las plagas. Viene una, viene otra, hasta que vinieron un total de 10 plagas. Finalmente dice Faraón: ok, ya veo que eres real, Señor, ok, váyanse. Pero una vez idos ellos, y una vez que se habían alejado de la ciudad, que dice: oh no, qué error más grande cometimos. Vayamos tras ellos y traigámoslos de regreso. Pero Dios tenía un plan perfecto. ¿Por qué? Porque quería salvar a su pueblo, quería bautizarlos en el desierto. ¿Cómo? Abriendo el mar rojo, pasándolos por el medio del mar, una forma de bautizo. ¿Por qué? Porque los pasó por el medio del agua. Entraron por un lado y salieron por el otro victoriosos. Pero, hermanos, aquellos egipcios que venían detrás de ellos entraron tras ellos. Y cuando entraron tras ellos, las aguas se vinieron sobre ellos y los destruyó a todos. O sea, va a llegar el tiempo en el cual aquella persona que no quiere invitar a Cristo a entrar en su corazón, no le abra su corazón a Cristo, va a llegar el día de la destrucción. Va a llegar el día de la separación. Va a llegar el día en el cual aquella persona ya no va a tener oportunidad. ¿De qué? Oportunidad de poder decir: Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque ya va a estar en el fondo del infierno. Ya va a estar ardiendo en ese lugar. O sea, los gusanos se lo van a estar comiendo en ese lugar. Pero hoy es el día de la salvación. Hoy, hermanos. Este no es tiempo, hermanos, para los cristianos que estén llenos de confort, de felicidad, de pasar el tiempo, de olvidarnos, relajarnos. Lo tengo todo, no me falta nada. Buena casa, buen carro, buen trabajo. Voy a la iglesia, sirvo en la iglesia, pues vengo a la casa, me relajo. O sea, no es tiempo de eso, es tiempo de hablar a las personas de Cristo Jesús. Robémosle al diablo cuantas almas más podamos, quitémoselas, arranquémoselas de las manos, hablándoles a ellos de Cristo Jesús. Y traigámoslos con nosotros, llevémoslos al cielo para que estén donde nosotros vamos a estar con el Señor. No dejemos que nuestros abuelitos, que nuestros papás, que nuestros hermanos, que nuestros compañeros de trabajo, que las personas en la calle se vayan al infierno, hermanos. Hablemosles de Cristo Jesús. Hablemosles de la esperanza que tenemos en Jesús. Lo que nos lleva a nosotros al segundo punto, que es la gracia. La gracia nos hace irreprochables como siervos del Evangelio. La gracia nos hace irreprochables como siervos del Evangelio, de los versículos 3 al 10. En el versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. No damos, dice Pablo. No le damos a nadie la oportunidad de que digan que somos hipócritas, la oportunidad que diga: si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Que si reunimos la familia, hermanos, que si tenemos toda la familia unida, que les demos la palabra, no cervezas ni alcohol. ¿Por qué? Porque en vez de acercarlos, los alejamos. Los hundimos más, les damos una patada y les estamos echando en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios nos los trajo a casa. ¿Para qué? Para que les predicásemos el Evangelio. Leí una historia en la internet de un hombre que su esposa lo había estado invitando a venir a la iglesia por mucho tiempo. Finalmente este hombre cedió y dijo: ok, está bien, yo voy contigo a la iglesia. Llegaron ellos, entraron, saludaron: bienvenido, qué bueno que está acá y no nos da gusto
que nos visite. Él sentado en el medio de la congregación, no sabía las reglas ni lo que en la iglesia se hacía, era su primera vez en el servicio. Y él en ningún momento optó o pensó por poner su teléfono en silencio. Y en el medio de la enseñanza, cuando el pastor estaba más inspirado y estaba enseñándole, suena el teléfono. ¿Qué es lo que pasa cuando un teléfono suena, hermanos? Todo mundo quita los ojos del mensaje y mira hacia donde el teléfono sonó. Todos, absolutamente todos. Entonces vienen los sugieres y le dice, Señor, por favor, que no vuelva a suceder, ponga su teléfono en silencio. Termina el mensaje, en la parte de atrás los ancianos, oiga, qué falta de consideración la suya. ¿Por qué no es usted consciente del lugar donde estamos? Y por favor, pone su teléfono en silencio. Él sin palabras no tenía nada que decir. Después de eso se montan en el carro y van hacia la casa. Y en el camino hacia casa la esposa le dice, oye, qué vergüenza me has hecho pasar este día. No puedo creer lo que tú hiciste, no apagar tu mugroso teléfono. Tienes que traerlo siempre contigo. No lo pudiste dejar en el carro. Y lo estuvo nague todo el camino. El hombre iba tan, pero tan cansado y tan avergonzado que se bajó de su carro, se fue a la cantina que estaba cerca de su casa. Se metió en la cantina el hombre, sentado en su mesa, se tomó una copa para ahogar sus penas. Y se le volteó la copa, se le tiró el alcohol sobre la mesa y sobre el piso. Vino el mesero y le dice, oh, amigo, no se preocupe, no hay problema, yo ahorita se lo limpio. Lo mira el de la mesa de al lado y le dice, ay, amigo, no se preocupe, todos cometemos errores. No hay cuidado, no hay problema, no hay problema. Y le dice, es más, mesero, tráigale una bebida y yo la pago. Y dice la historia que de ahí en adelante el hombre nunca puso un pie más en la iglesia y todas las tardes estaba en la cantina. ¿Por qué? Porque somos piedras de tropiezo en la iglesia. Nosotros no toleramos, hermanos, los errores que nuestros hermanos hacen acá. Somos prontos para mirar sus defectos, somos prontos para mirar las cosas que hacen mal. ¿Y qué es lo que hacemos? En vez de hablarles con amor, con gracia y con misericordia, ¿qué es lo que hacemos? Les caemos arriba. Somos insensibles al dolor ajeno. Somos insensibles a la necesidad de las demás personas. En vez de decir, hermano, aquí estoy, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo te ayudo? Sonó el teléfono. Hey, ¿sabes qué? Pues ni modo, sonó el teléfono. ¿Qué vamos a hacer? No caerle arriba a la persona. Por ello el apóstol Pablo dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. O sea, estamos aquí para levantar, no para hundir, no para destruir. Dice, para que nuestro ministerio no sea vituperiado. No sea vituperiado. Le hacen una pregunta a este hombre en esa entrevista, en esa porción de la internet. ¿Por qué no regresaste a la iglesia? Porque en ese lugar, dice, no hay amor. No hay amor. Me mostraron más amor en la cantina que en la casa de Dios. Ese ministerio, dice, para que nuestro ministerio no sea, ¿qué? Vituperiado. Hermano, nosotros estamos acá para modelar a Jesús. Estamos aquí para modelar a Jesús. ¿Eres perfecto? No lo eres. ¿Soy perfecto? No lo soy. Cometemos errores todos los días. Decimos cosas insensibles, sí las decimos. Nos escupimos la cara uno al otro discutiendo en ciertas circunstancias, sí, pero igual no es el amor de Cristo nos constriñe y nosotros nos tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, van a ver quienes digan, y si no lo dices tú, estoy bien seguro que el enemigo, el diablo, se va a encargar de que lo que te pasó a ti, otra persona lo sepa y esa otra persona lo va a divulgar y eventualmente se va a hacer un gran fuego dentro de la iglesia. Por ello,
Muchas veces creyendo que le estamos haciendo un favor a alguien, les hacemos caer más profundo. Les hacemos caer más profundo. Tengamos cuidado, seamos sensibles. Trata a las personas como te gustaría que te trataran a ti. Habla a las personas como quieres que te hablen a ti. Porque si no, hermano, vas a herir muchos corazones. Dice el apóstol Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Pablo está dispuesto a hacer casi todo para asegurarse de que nadie diera ninguna ocasión de tropiezo. Estaba dispuesto a renunciar a su gloria como ministro del Evangelio para que nadie se fuese a perder. Estaba dispuesto a no permitir o a permitir que otros fueran más prominentes que él. Estaba dispuesto a trabajar duro para soportar las luchas. Pablo no tenía miedo de ofender a nadie con tal de que las personas conocieran la verdad en el amor de Cristo. En el amor de Cristo. Igual nosotros, hermanos. Igual nosotros. Seamos sensibles. Seamos sensibles. Veamos las cosas como son. Igual, recuerda la oportunidad que se nos da diariamente. La oportunidad que nos dice acá el apóstol Pablo. En este versículo, acabamos de leer, versículo 3. No damos a nadie ocasión de tropiezo. No des a nadie ocasión de tropiezo. Si tú me dices, o si tú le dices al mundo, o le dices a tu familia que eres cristiano o cristiana, compórtate como tal. Compórtate como tal. No participes en lo que el mundo participa. No seas partícipe del mundo. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a vituperar tu fe en Cristo Jesús. Ten cuidado. Que tu hogar sea un lugar donde la gloria de Dios es reflejada. No un lugar donde dicen, oh, esos cristianos, oh, mira qué bien. No, mira, tienen 2 cartones de cerveza, 4 o 5 botellas de tequila y mira cómo se divierten, ¿no? Y cómo entretienen a las personas que llegan acá. No dejes eso, no permitas eso en tu casa. No permitas eso en tu casa. Eso no es de Dios, eso no viene de parte de Dios. Por el hecho de que estás siendo ocasión de tropiezo para aquellos que bien pudiesen ser salvos. En el versículo 4 dice, antes bien, nos recomendamos a todos como ministros de Dios. Dice, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia. Para señalar el orden verdadero de las palabras griegas, Pablo dice, en todas las cosas, como ministros de Dios, queremos que ellos, es decir, nuestros oyentes, vean en nosotros que nuestro mensaje, mediante nuestras conciencias, no nos glorifican, sino que nos recomiendan a Dios y a ustedes, nuestros oyentes. Nos recomiendan a ustedes. Qué interesante, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo, antes bien nos recomendamos a ustedes. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Hace referencia a qué? Hace referencia acá a la paciencia. La paciencia, hermanos, que significa tolerancia. Tolerancia. ¿Tolerancia para qué? Para poder soportar las tribulaciones, las necesidades y la angustia. Necesitamos, hermanos, poder tolerar todas estas cosas que vienen a nosotros. Tenemos que tolerar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque por causa del Evangelio, dice el apóstol Pablo en el versículo 5, hemos recibido azotes, hemos estado en la cárcel, se han levantado tumultos, hemos estado trabajando arduamente, nos hemos desvelado toda la noche para llegar a ustedes e incluso hemos ayunado continuamente para que la obra sea del agrado de Dios. En Filipo, después del apóstol Pablo anunciar la palabra de Dios y levantarse unos en contra de él por haber echado fuera a un demonio de una joven que le estaba dando negocio a sus dueños como una adivinadora, nos dice que
después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es el apóstol Pablo, hey, por predicar el evangelio, por hablar la verdad, por liberar a esa joven de un demonio, de un espíritu inmundo, nos golpearon, nos azotaron, dice, y después nos echaron en la cárcel. Después Pablo nos dice en 1 Corintios 10:4, dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Y la soportamos. ¿Y todo es por causa de qué? Por causa del evangelio. Dice, por causa del evangelio fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, guardamos noches sin dormir y pasamos mucha hambre. ¿Por qué, hermanos? Porque queríamos que ustedes recibiesen la verdad, recibiesen la palabra que da vida y nos trae vida en Cristo Jesús. En el versículo 6 dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Aquí Pablo empieza a describir los recursos de los que se apropian para triunfar sobre la adversidad. Si él o nosotros, hermanos, honestamente escuchamos la voz del Espíritu Santo y nos vestimos con la armadura de Dios, podemos de la misma manera que el apóstol Pablo, también nosotros tolerar todas estas cosas que vienen a nuestras vidas. Todas estas circunstancias y adversidades. Van a haber personas tales cuales les digan a ustedes que por favor se cohíban de hablarles a ustedes, a ellos del evangelio, hablarles a ellos de la palabra de Dios. Te lo van a prohibir, pero igual, ellos te prohibirán a ti hablarles a ellos de Cristo, pero no te pueden prohibir orar por ellos para que Cristo venga a sus corazones. Y el apóstol Pablo dice, ¿nosotros qué? Nosotros hemos sido guiados, usados por el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que os hemos presentado el evangelio con amor sincero. Y hemos usado las palabras, hemos usado la ley de Dios, o sea, la verdad, dice, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia, a diestra y a siniestra. A diestra y a siniestra. Lo que el apóstol Pablo dice acá, o la idea a diestra y a siniestra, es el de tomar las armas ofensivas y defensivas. Pablo transmite la idea de ir avanzando mientras vas atacando. Ir avanzando, ¿cómo? ¿De qué manera? Ir avanzando en tu conocimiento de la palabra de Dios. Y mientras tú con ella les vas enseñando a otras personas lo que vas aprendiendo de la palabra de Dios. Así es de que el apóstol Pablo iba avanzando y atacando. En otras palabras, él iba aprendiendo e iba compartiendo lo que Dios le iba hablando a él en su corazón. En particular, hermanos, el escudo y la espada. El primero en el brazo izquierdo, el escudo, ¿ok? Es el que llevaba en el brazo izquierdo, y la espada en la mano derecha. Me cubro, me protejo, pero con la mano derecha, con la espada, ataco, ¿no? Entonces dice él, ok,
Yo con la palabra de Dios me protejo, pero con lo que yo sé que es la palabra de Dios, yo ataco, o sea, yo comparto. Les hablo a la gente de que hay esperanza en Cristo Jesús. Y esta palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos es la que cambia y transforma el corazón de los hombres. Es la que trae a ellos, a los hombres, esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y es lo que les da a ellos la seguridad de que no hay nada en este mundo que les vaya a separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice en Mateo capítulo 3, en segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Es lo que nos dice la Escritura. Así es de que, hermanos, en el versículo 8 dice por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, por engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, dice, poseyéndolo todo. Al concluir este resumen, el apóstol Pablo enumera sus referencias, describiendo tanto como el mundo los miraba a ellos y como Dios los miraba a ellos. Ahora, entiende algo. El mundo tiene un concepto, no es de nosotros. El mundo nos tiene a nosotros en un concepto negativo. Negativo. O sea, nos mira a nosotros como una deshonra. Nos cría a nosotros mala fama. Nos considera a nosotros engañadores. Nos considera a nosotros como personas que literalmente estamos muertos. ¿Por qué? Porque somos blancos de ellos. Buscan la manera de castigarnos y buscan la manera de entristecernos y buscan la manera de empobrecernos. Es de la manera en la cual el mundo nos mira a nosotros. Pero fíjate de la manera en la cual Dios nos mira a nosotros. Dios nos mira a nosotros en honor, buena fama, veraces, bien conocidos, viviendo para Él, no muertos sino vivos para Cristo Jesús, siempre gozosos, enriqueciendo nuestro intelecto y nuestra sabiduría, y aunque no tenemos nada aquí en la tierra, lo poseemos todo en el cielo. Todo lo poseemos en el cielo. Todo, absolutamente todo. La palabra de Dios en 2 de Corintios 4:18 nos da la respuesta a esta situación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el mundo nos describe de esta manera? Bueno, pues ve lo que nos dice la Escritura. 2 de Corintios 4:7 dice, pero no tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. De acuerdo con las cosas que se ven, la estimación del mundo era la correcta. Pero de acuerdo con las cosas que no se ven, la estimación de Dios es la correcta. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros en esta tierra somos peregrinos. Vamos de pasada. Nada de lo que tú acumules en este mundo te vas a poder llevar a la eternidad. Más lo único que te puedes llevar a la eternidad son tus buenas obras. O sea, lo que hagas para Dios, de la manera en la cual tú colabores en el reino de Dios. Eso se va a ir contigo y contigo para siempre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14, nos dice la Escritura de esta manera. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, 13. En el libro de
Apocalipsis 14:13 nos dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Con ellos siguen. Es lo que nos dice, ¿quién? Nos dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Tercer punto, hermanos. Versículos 11 y 13, que es la gracia demostrada en amor. El tercer punto, la gracia demostrada en amor, versículos 11 y 13. En el versículo 11 dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. En otras palabras, no hemos cesado de qué, no hemos cesado de hablaros a vosotros la palabra de verdad, de hablaros a vosotros el evangelio, de daros a vosotros la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Es lo único que hemos estado haciendo, porque nuestro corazón se ha abierto y nosotros, dice, nuestra boca se ha abierto y nuestro corazón se ha ensanchado. Quiere decir, les hemos abierto nuestro corazón para que ustedes vengan y vean en nosotros la sinceridad con la cual os hablamos la verdad. En el versículo 12 dice: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Los corintios cristianos tomaron el rol de la víctima. Tomaron el rol de la víctima delante de Pablo. Y por necesidad piadosa, él fue firme con ellos en las ocasiones previas, citando 1 Corintios 4, 18 al 21 y 2 Corintios 1, 23. Ahora ellos que probablemente decían que están estrechos por el dolor que Pablo les causó. O sea, decían ellos: hey, ¿sabes qué, Pablo? Nos has causado mucho dolor, nos has hecho sufrir mucho, tus palabras han sido fuertes, han sido cortantes, han sido penetrantes, nos han hablado de tal manera que ahora lo que nosotros sentimos por ti, en vez de sentir amor, sentimos odio. Y dice el apóstol Pablo: no, un momento. No estéis estrechos en nosotros, en nosotros. O sea, no estéis enojados con nosotros, pero sí ser estrechos en vuestro propio corazón. O sea, enójense con ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ustedes que no han recibido la verdad, no han recibido el mensaje, ustedes son los que le tienen que dar cuenta a Dios, no yo. Yo lo único que estoy haciendo es comunicarles a ustedes la verdad, enseñarles el camino recto para que ustedes sigan por el camino de la verdad. Si ustedes deciden y optan por irse por el camino equivocado, yo ya no soy responsable por sus decisiones, sino que ustedes tienen que ser responsables ante Dios por sus propias decisiones. Para concluir, el versículo 13 dice: pues, para corresponder del mismo modo como a hijos os he hablado, estrechaos también vosotros. Escuchaos también vosotros, dice. Pablo quería ver en los corintios cristianos la misma autobúsqueda honesta que él les había demostrado. Ellos decían hacer esto para reconciliarse con Pablo, pero Pablo les dice a ellos: yo no tengo nada en contra de ustedes, porque lo único que yo he hecho es amarles a ustedes. Es lo único, hermanos, que estamos llamados a hacer. No somos llamados a hacer ninguna otra cosa. Estamos llamados a amar. Amar. Así es de que, en conclusión, ¿qué aprendimos de estos versículos? ¿Y cómo los podemos aplicar a nuestras vidas? Número 1, podemos ver que la exhortación es a no recibir en vano la gracia de Dios. O sea, no escuchar el mensaje e ignorarlo. Porque escuchar el mensaje e ignorarlo es como una semilla vana que no produce nada. Nada. Y es lo que tenemos que hacer: escuchar el mensaje, hermanos, y ser no meros oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Por ello es que se nos ha dado un tiempo aceptable para la gracia. Y el tiempo es ¿cuándo? El tiempo es
Hoy. Hoy es el tiempo, hermanos. Hoy es el tiempo. Hoy es el día de qué. Hoy es el día de predicar el evangelio, hablar a nuestros seres queridos de la gracia y la misericordia que Dios nos muestra a nosotros. Y tercero, la gracia de Dios, o sea, la benevolencia de Dios, hermanos, nos hace a nosotros irreprochables como siervos del evangelio. Nos hace a nosotros irreprochables. La gracia, la benevolencia de Dios, lo bueno que es Dios con nosotros, nos hace a nosotros, hermanos, irreprochables. ¿Por qué? Porque no venimos con un mensaje nuestro, venimos con el mensaje de Dios. El evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y para concluir, la gracia se demuestra en amor. La gracia se demuestra en amor. Que todo lo que hagamos, hermanos, no sea por vanagloria, sino que sea por el amor que tenemos al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a concluir con una oración. Igual si ese día tiene necesidad de oración, por favor puedes pasar al frente. Van a ver aquí a personas que quieren orar por ti y van a orar por ti. Así es de que solamente ven y trae tu necesidad a los pies del Señor. Padre, gracias por este tiempo. Ha sido bueno, mi Dios. Pues tu palabra, mi Dios, no nos da a nosotros cosas que no debemos de escuchar, sino que nos enseña el camino recto. Hay muchos, Padre Santo, que optan por ignorarla. Optan por ignorar el mensaje y siguen viviendo de la misma forma y de la misma manera que lo estaban haciendo antes. Y Padre Santo, es ahí donde viene el problema. Es ahí donde, oh Padre Celestial, nosotros no nos gustaría estar el día en el cual tú regreses, Jesús. Porque, oh mi Dios, va a ser días, momentos difíciles. Por ello quiero que ahora en este día, Señor, este mensaje que tú has enviado a este pueblo tuyo, a través del cual nos ha ministrado, Señor, y nos has enseñado de que, oh Padre mío, no tomemos en vano la gracia de nuestro Dios, sino que seamos colaboradores tuyos, trabajemos para tu reino y como embajadores, oh Padre mío, representemos bien lo que tú nos has dado. Que seamos buenos representantes tuyos, que representemos al Rey de Reyes y Señor de Señores con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestro corazón. Gracias, Padre. Ahora te damos a ti la honra y la gloria y te exaltamos como siempre y te decimos te amamos con todo nuestro corazón y tú lo eres todo para nosotros y a ti nos entregamos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.